Amanecemos ante otra posible ola de migrantes llegando a la frontera sur. Como ustedes saben, la cifra de migrantes cruzando la frontera ha bajado en las últimas semanas. Sin embargo, todo esto podría cambiar. Y ocurre mientras que el presidente Joe Biden estaría considerando el imponer más sanciones y restricciones a los trámites de asilo a través de una orden ejecutiva. Nos conectamos en vivo con nuestro compañero Edwin Pitti, quien tiene más detalles desde la capital, desde Washington. Edwin, buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. No es un secreto que la situación en la frontera ha estado muy compleja durante las últimas administraciones y bajo el gobierno de Biden no ha sido la excepción. La situación incluso ha empeorado para varios expertos y por eso ahora que estamos en un año electoral vemos cómo la Casa Blanca está algo apurada en tratar de solucionar la situación para que Biden no quede mal parado como lo ha estado en las últimas semanas en las encuestas, ya que muchas personas están diciendo que el tema migratorio es de suma importancia y por eso están tomando acción. A pesar de que la Casa Blanca no ha anunciado un plan directo, lo que sí conocemos por reportes en las últimas horas es de que lo que ya es un secreto a voces, este gobierno estaría tratando de endurecer el proceso de asilo en la frontera, complicándole la posibilidad a personas que incurren en ese peligroso camino de poder entrar a los Estados Unidos. Y el Departamento de Seguridad Nacional dice que el peligro está en que hay muchas personas, por ejemplo, de China y de otros países que también están cruzando la frontera de manera ilegal entre México y los Estados Unidos. Aquí lo que nos comenta un abogado de inmigración. Escuchemos. Y sí, la entrevista de asilo se llevaría a cabo por un oficial de asilo en la frontera. Si pasaras entonces esta entrevista con los estándares más altos, entonces eventualmente pasarías a una corte de inmigración. El cambio principal en esta situación que podría convertirse en un plan de la Casa Blanca es que las personas que soliciten asilo no podrían esperar dentro de suelo norteamericano a que su caso sea resuelto. Para aquellos que así lo deseen tendrán que demostrar, número uno, que realmente haya un miedo creíble por algún caso de tortura en su país de origen, o segundo, que tengan una emergencia médica. El resto tendría que esperar ya sea en un tercer país para poder entrar a los Estados Unidos. Caro. Y te pregunto, Edwin, ¿qué reacciones ha tenido ese posible plan de parte de la Casa Blanca que impacta el asilo en la frontera? Sí, las reacciones no se han hecho esperar. Desde miembros del Congreso del Partido Demócrata hasta miembros de la comunidad civil están diciéndole a Biden que este tipo de acciones lo harían parecerse muchísimo a las políticas migratorias de Trump. Pero como dije anteriormente, al parecer eso es lo que estaría buscando la Casa Blanca, tomando en cuenta que Biden se ve muy débil en las encuestas cuando se trata del tema migratorio y ese sería el tema central para una gran cantidad de votantes aquí en los Estados Unidos. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio. La inmigración sigue siendo noticia también en Nueva York. Ese estado reducirá la ayuda que hasta ahora le ha estado dando a miles de migrantes que han llegado a la ciudad en los últimos años. El alcalde Eric Adams está anunciando que habrá recortes de fondos al programa de asistencia a los solicitantes de asilo. Fabiola Galindo nos dice cuándo y cuánto menos recibirán estos inmigrantes. No habrá más recortes a los servicios públicos en Nueva York, pero sí se recortará la ayuda para los nuevos inmigrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams en una entrevista con la estación ABC, tras meses de culpar a la crisis migratoria como principal motivo para recortar el 15% a las agencias municipales. Services to our older adults. It would impact libraries. It would impact a series of services that you would actually see the difference. En lugar de eso, dice que recortará en un 10% los servicios para inmigrantes. Expertos en administración pública no creen que sea suficiente para reducir el flujo de migrantes. Este anuncio llega luego de que se hizo público otro video de una nueva agresión por parte de algunos migrantes en contra de la policía. Ocurrió dentro del refugio de Randall's Island. Varios inmigrantes le tiran botellas y maletas a los policías que llegaron a arrestar a un sospechoso. En enero, aquí murió un migrante apuñalado. Marta vive en Nueva York hace más de 20 años. Al hacerles el recorte, pues en una parte está bien y en otra parte no, porque hay inmigrantes que vienen a trabajar, que se merecen estar aquí, pero hay otros que no se merecen estar acá.
Hay otros como Elena, que llegó hace un año. Los casos que se ven de extremos, de familias por allí, entonces se necesita de pronto como esos tipos de... Y pues no sé, que ojalá les llegue el social rápido a aquellos que... para que puedan trabajar. Hasta la fecha han llegado casi 180,000 personas en busca de asilo y la ciudad ha invertido $3,000 millones en darles albergue. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Cambiamos de tema. Casi 3 millones de ataques de asma en niños podrían prevenirse para el año 2050. Esto si Estados Unidos hiciera la transición a los vehículos eléctricos y la energía limpia, según un informe publicado por la Asociación Americana del Pulmón, quienes además aseguran que estos también evitarían millones de otros síntomas respiratorios y salvarían cientos de vidas infantiles en las próximas 2 décadas y media. Para profundizar más en este tema, nos conectamos con el director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud para Altamed en Los Ángeles, el doctor Ilan Shapiro. Buenos días, doctor. Además de siempre muy simpático y explicarnos todo de manera que lo entendemos. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz. Cuéntenos, ¿ese futuro de 0 emisiones es realmente fundamental para la salud pulmonar? Definitivamente nos va a ayudar. ¿Va a ser la solución de todo? No estamos todavía ahí. Lo que pasa muchas veces con nuestra comunidad es que vivimos en códigos postales y lugares donde tenemos mucho tráfico. Estamos cerca de la industria, estamos cerca de esos, ahora sí, de los highways que muchas veces tienen mucho tráfico y eso emite muchísima contaminación. ¿Y quién está viviendo ahí? Nosotros. Al momento que estamos ahí, tanto los niños y también los adultos, pues tienen mucho más inflamación en los pulmones y todas estas partículas entran allá adentro. Y esto si ya tenemos asma o simplemente principios de asma, se puede complicar. El factor principal del aumento de los casos de asma y problemas respiratorios en los últimos tiempos tendría que ver específicamente con la emisión de los vehículos de gasolina, o hay otros factores como por ejemplo los virus, el COVID, la influenza. ¿Realmente tiene que ver directamente entonces con los autos? ¿Son ellos los culpables de que nuestros hijos tengan asma? El asma es una de las cosas que realmente es multifactorial. Hay una parte genética, si la familia tenía alergias, tenía asma o esa tendencia a tener una hiperreactividad. Quiere decir que simplemente su cuerpo se activa mucho más rápido en la parte de las alergias. Pero el hecho de las cosas que sí podemos controlar es nuestro ambiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, menos emisiones, estas partículas que son muchas veces muy pequeñas que estén afectando directamente a nuestros pulmones, si agregamos la parte genética, dónde estamos viviendo y también todas esas partículas que están volando, pues realmente ese es un factor que sí podemos cambiar. Según algunos informes, la energía renovable, doctor, en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico el año pasado, me refiero al 2022. Sin embargo, el gas natural sigue siendo el combustible de mayor crecimiento. Si no se logra la meta de venta de vehículos eléctricos, ¿qué se puede esperar para nuestra salud? Realmente todo suma. Entre más nosotros tengamos energías renovables, tengamos un ambiente mucho más saludable, nos estemos cuidando y estemos reciclando, son cositas que nosotros sabemos que pueden hacer el cambio. Lo que es la salud y la relación con el ambiente nos pega tanto con la temperatura. Estamos viendo mosquitos donde no teníamos enfermedades que antes estaban en otros lados más. Estamos viendo esos desastres naturales y también, lógicamente, las afecciones como el asma y otros problemas más que estamos teniendo. Por eso va a ser clave poder empezar a ayudar a toda nuestra comunidad para saber la importancia de nuestro ambiente y de estas transiciones, ya sea por medio, y van a haber pasos, van a ser la parte de gas, va a llegar a la parte que vamos a encontrar cosas mucho más eficientes. La clave aquí es que todos juntos están representados y muy importante, estar al día con lo que podemos hacer para mejorar la salud de nuestros hijos. Y creo que también es importante que estemos conscientes que es un sinnúmero de cosas las que pueden terminar afectando nuestra salud y no solamente un responsable. Muchísimas gracias al doctor Ilan Shapiro, el director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud para Altamed en Los Ángeles. Usted sí es el único responsable de que nosotros estemos bien informados acerca de nuestra salud. Gracias. Un placer como siempre. Buen día.